Ya, 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 ya. Pero en total somos más de casi 20 alumnos, profe. En total sí son más de 20 alumnos, pues. Y por eso es que Sí, me pues, profe, no. preocupa cuántos, por qué tan poca cantidad de alumnos viene asistiendo. Mm, Sí, pues, profe, no sé, algo está pasando. Eso a mí lo que me viene preocupando, ¿ya? Por la poca cantidad de alumnos que están participando en la clase, ¿ya? Por eso le pregunto si así ocurre ya en los otros cursos, en las otras unidades didácticas o no, ¿ya? Para ver ya cómo podemos remediar este asunto, porque lo que se quiere es que ustedes ya prepararlos para la etapa presencial. En la etapa presencial ya vamos a hacer las clases un poco más dinámicas porque vamos a estar en las máquinas resolviendo problemas de mecanizado. Para eso ya hay que realizar un proyectito, de repente hay que hacer mantenimiento de las máquinas, hay que fabricar piñones, hay que fabricar ruedas dentadas, hay que fabricar ejes, hay que fabricar ejes roscados. ¿Para qué? Para irnos familiarizando con las máquinas y irnos también ya afianzando ya en los procesos de producción. Entonces, todos estos conocimientos que estamos impartiendo tienen que ir a la par con la parte productiva. ¿Ya? Si no sabemos ajustes, si no sabemos dar un ajuste en una máquina, si no sabemos interpretar una tabla de ajustes, entonces, ¿qué clase de mecánicos somos? Tenemos que tener nosotros los conocimientos necesarios para poder determinar un ajuste a presión, un ajuste deslizante o un ajuste ya indeterminado, que son los tres tipos de ajuste. Y todo eso trabaja en función a la tabla, en función a la norma. De eso es lo que se trata estas clases virtuales. Ya la necesidad, ya el periodo que está pasando el mundo nos ha obligado a tener que ya eh, capacitarnos o preocuparnos por empezar a hacer el dictado de clases virtuales, ¿ya? Entonces, para ello, ya se espera que los alumnos también entiendan tan igual ya como una clase presencial, porque esto es parte teórica, ya que ustedes deben saber, para que en la parte cuando llegue la etapa presencial, usted ya tengan ciertos conocimientos ya de lo que se trata, los temas que vamos a realizar en el torno. De eso se trata la parte presencial. Ya, entonces, sobre eso es lo que estamos nosotros realizando, ya realizando los estudios correspondientes para que ustedes puedan entender. Su otro compañero ya todavía no se conecta, ya, entonces vamos a avanzar contigo hasta donde podamos. ¿Está bien, Alfredo? Profe, profe, y más o menos, ¿cuándo va a reiniciar las clases, profe? ¿Qué? ¿Cuándo va a reiniciar las clases, profe? Todavía no se sabe. Eso está en Ah, ya. función ya a la política de gobierno, tú sabes, ¿no? Si el gobierno nos Sí. dice, sabes que ya empezamos las clases presenciales, hay que hacerle caso, pues, ¿no? No, Pero si dice todavía se mantienen, entonces, caballero, pues, hay que seguir sí. ya con nuestros temas, ya que son las clases virtuales. Ya 54G6, habíamos dicho que era -10, ya, y el otro ajuste, la otra tolerancia era -29, ya, -29 que tenemos acá, ya, de la cual nosotros teníamos que sacar la medida máxima, ¿ya? Que va a ser igual. ¿Cuál es menor? ¿-10 o -29? -10 ¿ya? ¿Cuál es el mayor? Disculpen, ¿-10 o -29? El mayor es -10 y el menor es -29.
Entonces será igual a 53.90. Ya tengo mi medida mayor, milímetros naturalmente, ¿ya? Y luego voy a tener mi medida mínima acá. Mi medida mínima va a ser igual, ¿ya? A, también va a ser 53. 53, ¿ya? Menos, ¿ya? 53 o 54 menos 29, ¿cuánto tenemos? Tenemos 71 milímetros. Ya, esa va a ser la medida nominal, 53.71 milímetros. Quiere decir que mi rango de la tolerancia está entre 53.90. Yo le puedo dar 53.95, 53.80, 53.7 o 53.71. Si yo le doy 53.68, no sirve la pieza. Si yo le doy 53. Ya, por decir acá 93, tampoco sirve la pieza. Tiene que estar dentro de estos parámetros. Y dentro de estos parámetros está lo que le llamamos la tolerancia. ¿Qué cosa es la tolerancia? La diferencia entre la medida mínima y, disculpen, la medida máxima menos la medida mínima, que es igual a 53.71. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 53.91. Tenemos, ¿cuánto tenemos? Ya, ya, ya. 90 menos 71, ¿cuánto salió? Porque tenemos, Profe, ¿cuánto? no se ve la pantalla, profe. ¿Cuánto? No se ve la pantalla, profe. No se ve. A ver, ya. Ahí se ve. ¿Ya se vio la pantalla o todavía? Sí se ve, profe. ¿Ahora ya se ve? Sí, profe. Ya listo. Entonces, 53.9 menos 53.71. Eso es igual a ¿cuánto? Acá la tolerancia va a ser igual 0.19. ¿Ya? 19, ¿ya? Va a ser igual, ¿ya? 0.19 centésimas de milímetro. Esa es la tolerancia con que va a trabajar, que va a tener ese ajuste. Como usted puede ver, todos los ajustes están normalizados, todos, ¿ya? Por ejemplo, en este otro ejemplo que tenemos acá, todos los ajustes están normalizados. Yo tengo un diámetro acá, ¿ya? Voy a tener un diámetro que va a ser igual a un ejemplo que podamos dar acá de 75 F7. 75, ¿ya? Un F7. Entonces, yo sé, cuando veo la letra minúscula, es un eje. Cuando veo la letra mayúscula, es un agujero. En este caso, es un 75 F7. ¿Y cuáles son, disculpe, y cuáles son las tolerancias del F7? Entonces yo tengo que recurrir ya a mi tabla acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces recurro 75 F7, diámetro, ya el F7. Es un eje, me voy acá, yo sé que es un eje, 75 milímetros, lo voy a ubicar acá al 75 milímetros. Ya, ya, acá lo ubico. Entonces, 75 milímetros está entre 65 y 80 está acá. El F7 está acá. Entonces, mi tolerancia será igual a ¿cuánto? A menos 30 y menos 60. Ahí está el campo de la tolerancia. Menos 30 y menos 60.
Ya, entonces yo ya sé que esa es la tolerancia. Entonces me voy acá a mi pizarra y escribo nuevamente acá. Ya, acá estoy escribiendo que la tolerancia mayor es menos 30 micros. Mi tolerancia menor es menos ya 60 micros. Acá, ya, acá es 60 y acá es 30 micros. Ya. Entonces, acá no es 0,30, sino es 30, ya, por favor, ya. Este de acá lo sacamos y ponemos acá, ya, ahí. Ya aquí menos 30 micros. Entonces, esas son mis tolerancias del 75 F7. Menos 30 y menos 60. Menos 30 es la medida mayor. Menos 60 es la medida menor. Ya, entonces, en este caso, mi tolerancia, ya, la tolerancia va a ser igual a ¿cuánto? Ya, medida mayor, 75 menos 30. Entonces va a ser igual a 75, ya, menos, ya, ya, menos ¿cuánto? Ya, 75, acá tenemos menos 30. Entonces va a ser igual, si nosotros lo ponemos en milímetros para poderlo restar, entonces acá tenemos 75.00, que lo estamos convirtiendo. Acá, ya, menos, vamos a poner acá, ya, menos, ya, 0, menos 0,030. ¿Ya? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a, ya no es 75, sino es 74. 74, ya, disculpen, en este caso va a ser 74 punto ¿cuánto? Punto 70, porque le estamos restando 30. Punto 70. Eso va a ser la medida nominal que yo voy a tener, mi medida máxima que yo voy a tener. ¿Ya? La medida mínima que va a ser acá, ya, mi medida menor. ¿Cuánto sale acá? Entonces tengo 75, ya, en este caso, ya, 75 que tengo, que va a ser mi medida mayor, ya, esto que tengo acá no es mi tolerancia, sino es lo que nosotros estamos conociendo como la medida mínima acá, ya, acá va a 75, un ratito acá, ya, esto va a ser mi medida mínima, es igual a ¿cuánto? A 75, ya, mi medida máxima que voy a tener acá, ya, la medida máxima va a ser igual a la medida máxima, sacamos este 75 que tenemos acá, lo ponemos por acá y continuamos. Va a ser igual a ¿qué? La medida máxima. Ya. Joven, aló, aló, joven, Sí, profe. ¿me está entendiendo o no? Sí, profe. Ya. Vamos a hacerlo de nuevo para que usted lo pueda entender. Ya, Ya, profe. ya, para que lo pueda entender mucho mejor. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Yo tengo acá, ya, en este ejercicio, 75 F7. El F7 es menos 30 y menos 60. Menos 30 es la medida máxima y menos 60 es la medida mínima. Yo tengo que encontrar la tolerancia. Para encontrar la tolerancia, yo tengo que tener acá mi medida máxima, ¿ya? La medida máxima que tengo que tener acá. Y la medida máxima me dice que es
75 menos 30 micras. Entonces, este 75.000, yo le voy a restar ¿cuánto? Le voy a restar 30 micras, que es la medida menor. 30 micras. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 74 ya menos 30. ¿Cuánto es? 74.70. Ya, 74.70. Ya, esa es mi medida máxima. Mi medida mínima, la medida mínima va a ser igual a ¿cuál? ¿A qué? Igualito a 75, que es mi medida nominal, ya, 75 menos ya la medida máxima, que es la medida mínima, y la tolerancia mínima, que es 60. ¿Y esto cuánto va a salir? Va a salir igual a menos de mi medida nominal. Entonces va a ser igual a 74.40. ¿Ya? 40. Eso es lo que sale, ¿ya? Pero acá estamos hablando de micra. Entonces acá, como en micra, le agregamos un cerito acá. Y también acá, como en micra, le agregamos un cerito. Quiere decir que esta medida en micras va a ser igual a 74.070. Y esta medida de acá, ¿ya? Y también va a ser igual, en micras va a ser a 74.040. Porque estamos hablando de micra, ¿ya? Esta es la medida real que va a tener. Entonces, si esa es la medida real, ya puedo calcular mi tolerancia. La tolerancia es igual a la medida máxima, que es igual a 74.070, ¿ya? Menos la medida mínima, que es igual a 74.040, ¿ya? Y si restamos eso, esos valores, va a ser ¿cuánto? Va a ser 0.030. O, en otras palabras, va a ser ¿cuánto? 30 micras. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta que se le da a esa medida. Conclusión de todo esto, ya tenemos que recurrir a las tablas para poder encontrar el ajuste de tolerancia. Porque todo esto ya está normalizado. Según ISO, ya está normalizado. O sea, como ya todo está normalizado, tanto para las medidas del eje como para las medidas del agujero, entonces nosotros tenemos que interpretar la tabla de ajustes y tolerancias. La tabla de ajustes y tolerancias me va a dar el valor que corresponde a cada posición del campo de la tolerancia. A un G6, a un F7, me va a dar las medidas correspondientes. Para yo esos valores poderlos encontrar en la tabla de ajustes y tolerancias para poder aplicar los cálculos que se me solicitan. ¿Ya? Que se me solicitan. Entonces, de esa manera, nosotros vamos trabajando, ¿ya? Y vamos determinando los tipos de ajustes. ¿Ya? Tengan en cuenta que los procesos para poder realizar ya las tolerancias y los ajustes es todo un estudio. Nosotros estamos aplicando las fórmulas y las prácticas más esenciales, en la cual ustedes tienen que tener los conocimientos necesarios para poder determinar un sistema de ajustes y tolerancias.
ya, el cual va a implicar todos estos parámetros de tolerancias y de ajustes, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hacer un montaje o un desmontaje de una máquina en la cual me pueda decir, ya, este elemento macho va a entrar con este elemento hembra, pero con juego o con ajuste o con indeterminado. ¿Quiere decir indeterminado? Bueno, pues puede tener ajuste como puede tener juego. Por eso se le dice que es indeterminado. Pero si es con ajuste, entonces las medidas van a variar. Tengan en cuenta que en los ajustes trabajamos con micras. Por lo tanto, son altas precisiones que se tienen que dar ya en las piezas, tanto en la hembra como en el macho, para que entren con el juego respectivo. De eso es lo que se trata este curso de técnicas de producción, en la cual ustedes tienen que ir ya conociendo todos estos parámetros. Los ajustes hay de tres tipos: ajustes lineales, o sea, o dimensionales, como lo que estamos viendo acá. O sea, se trata de dimensión. Y luego tenemos que ver los ajustes de posición, la relación que tiene una pieza con otra. Y luego vienen los ajustes de forma. Son tres tipos de ajuste que involucran mucho los procesos de mecanizado, ¿ya? Involucran mucho los procesos de mecanizado porque ello va a determinar la duración del elemento de trabajo. Estoy dando un ajuste a un eje en la cual va a entrar un rodaje y de acuerdo a la tabla me dice que ese rodaje va a entrar con 15 micras de presión. Entonces yo tengo que ver que esas 15 micras es igual. Una micra, ¿cuántas centésimas tiene? O sea, una centésima, ¿cuántas micras tiene? Tiene 10. Entonces va a entrar una centésima y media de ajuste. Yo agarro con mi micrómetro y mido ya, por decir, 75 milímetros más una centésima le doy, que va a ser igual a 10 micras. Ya va a entrar con ajuste. Pero ¿qué pasaría si yo no le doy, ya, si yo no le doy 15 micras? Le doy 25 micras. Entonces, el ajuste va a ser mucho más a presión. ¿Y qué va a traer como consecuencia eso? Va a traer como consecuencia que los elementos antes del rodaje que están en la pista interior y la pista exterior se ajusten. Y al ajustarse, el rodaje va a hacer ruido y va a haber un desgaste muy prematuro ahí, ya en esos elementos. Y eso va a traer como consecuencia el calentamiento del rodaje y el tiempo de duración va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque la grasa que tiene el rodaje se sobrecalienta, la grasa empieza a gotear, se vence el punto de gota y por lo tanto ese rodaje se malogra. ¿Todo por qué? Por un ajuste mal dado. ¿Ya? Entonces es necesario que para nosotros poder determinar un ajuste de rodaje tenemos que considerar la tolerancia ya adecuada. Y esa tolerancia, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la tabla de ajustes y tolerancia. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes conozcan parte de la teoría de ajustes, ¿ya? Porque ello va a determinar, ya va a influir mucho en el montaje que se tiene en una pieza o un elemento mecánico. Por eso es importante que se estudie eso. A partir de ahora ya vamos a hablar de términos técnicos con ajustes. A partir de ahora ya tenemos que utilizar tablas y tolerancias para poder determinar los ajustes en
las piezas que se van a fabricar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, joven? ¿O todo claro? Ah, claro, profe. Profe, ¿puedo pasar la tabla por WhatsApp? Sí, esa tabla yo se la voy a enviar ya mañana, se la envío por WhatsApp, para luego seguir haciendo las prácticas respectivas, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo, joven? Ya, profe. Ya, Ya, profe. Sí. ya. Entonces, no podemos seguir avanzando porque usted está solo y después ya sus compañeros ya se van a quedar un poquito desfasados. Yo los voy a llamar a todos para que nuevamente la próxima semana se involucren, ya nuevamente se conecten, se involucren en la clase y podamos seguir avanzando. ¿Ya, joven? Ya, ya, Entonces, profe. Ya, ya hasta ahí quedamos, jóvenes. Ya, entonces buenas noches ya, y suerte, joven. Ya, ya, joven. ya, gracias, profe. Ya, hasta luego, joven.